regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimables televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida al presidente ejecutivo de ENACAL, empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados, el ingeniero Ervin Barreda. Buenas noches, gusto de verlo y tenerlo en el programa. Buenas noches, don Adolfo. Igual también para nosotros un gusto poder conversar con usted. Bueno, estamos en tiempos de calor, pero a veces preocupa, pues, porque la gente hace mayor consumo de agua, otros no racionalizan, la desperdician, se ve gente ahí en las calles regando, en vez de aprovechar el agua para el consumo, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos con los diferentes proyectos? Como usted dice, creo que antes estamos esperando, como hemos dicho en varios programas, he estado casi a las puertas del invierno aquí, y estamos esperando la primera agua de mayo con muchas ansias, ¿no? Con muchas ansias porque efectivamente el régimen, ¿no?, de abastecimiento en todos los sistemas cambia automáticamente con la entrada del invierno. Han habido un tema particular en este verano, que hubo una ola de calor mundial o regional en una buena parte del mundo, donde las temperaturas se han elevado de manera significativa, y hoy el compañero Marcio incluso que se han registrado temperaturas de 39, 40 grados en un reporte que hacía esta semana. Eso se traslada a consumo de agua potable automáticamente, ¿no? Y en muchos casos, y desafortunadamente, es un agua que no se aprovecha de la mejor manera, porque es que lo utilizamos para regar la acera, para regar el pavimento, el adoquín, cualquier tipo de pavimento que tengamos enfrente de nuestras casas, creyendo que con eso nosotros bajamos las temperaturas. Y eso lo que hace es que tensiona de alguna manera el abastecimiento en aquellos lugares que ya son, podríamos decir, en la parte semirurales o periurbanos de la ciudad, o los que están más alejados de los acueductos y los que están en las partes más altas de la ciudad. Nosotros creemos y estamos dándole seguimiento a los pronósticos. Decían que ya a partir posiblemente de esta semana, aunque no es el invierno todavía oficialmente establecido, va a comenzar a caer algunas lluvias ya a partir del miércoles, jueves, decía el compañero Marcio. Nosotros las estamos esperando realmente con mucha ansia. Ojalá que sí. Sí, es que es automático, don Adolfo. Cuando apenas inicia a llover, unas 2, 3 lluvias, se imagina usted toda esa cantidad de agua que la gente que riega las aceras o que riega jardines con mangueras, eso automáticamente deja de salir de la red de agua potable. Eso, por lo tanto, tenemos mayor caudal disponible, porque no es que nosotros en verano se apaguen algunos equipos o cambien, no, es meramente matemático, ¿no? Que el consumo hace que haya menos disponibilidad de agua para las partes altas, sobre todo, porque en las partes bajas, donde tenemos un buen sistema o tenemos buenas presiones, hacemos un uso excesivo de agua. Pero bueno, eso es un tema que lo hemos venido trabajando, y que es importante destacar que en la medida que nosotros venimos avanzando con proyectos, esa misma problemática viene reduciéndose también. ¿Por qué? Porque a veces dependemos de alguna fuente de agua que por el devenir del tiempo también ha venido perdiendo alguna capacidad, que nosotros vamos a explicar más adelante en un programa que tenemos especial para Managua, que está muy relacionado con estos temas, y que una vez que este proyecto esté ejecutado, como lo vamos a compartir más adelante, nosotros esperamos incluso que los veranos sean menos traumáticos. ¿Por qué? Porque vamos a disponer de mayor cantidad de agua, vamos a tener construidos más tanques, vamos a tener sustituido algunos tramos de tubería ya de manera obsoleta y que se dañan con mucha frecuencia, lo que nos va a permitir realmente tener mucha más disponibilidad de agua. Nosotros tenemos una evaluación al mes de abril de este año, ¿no?, de lo que es el programa de inversión pública de ENACAL, que, como decimos, es lo que nos va... Lo que es ejecución. Lo que es la ejecución, que nosotros vamos a ver números ahorita, pero que traducido ya al interés de la familia significa que vamos a tener más pozos, que vamos a tener más redes de agua potable, vamos a tener más tanques, etcétera, que se traduce en un mejor horario de servicio a la población, porque como hemos hablado en algunas ocasiones, ya prácticamente la lucha por la cobertura, estamos hablando que tenemos coberturas desde 95 y este año podríamos estar cerrando con coberturas del 97% en cuanto al agua potable a nivel urbano,
No es que nuestras familias no tengan acceso al agua potable, pero sí tenemos muchas deficiencias en los horarios de abastecimiento, que es para lo que nosotros estamos trabajando. Este presupuesto de este año, como podemos observar ahí en una filmina posterior, podemos ver que tenemos un programa de inversión pública, como hemos mencionado en algunos momentos, que ronda los 4.217 millones de córdobas. Esos son aproximadamente casi unos 115 millones de dólares, dependiendo de la tasa que utilicemos de cambio. A enero-abril nos habíamos programado la ejecución de unos 1.868 millones de córdobas, ¿verdad? Ya la evaluación que nosotros tenemos cortado el mes de abril, ¿verdad? Tenemos unos 1.653 que representan el 89% de lo programado en el trimestre. Si eso nosotros lo vemos en comparación ya global de todo el año, contra los 4.217 millones, tenemos que hemos ejecutado aproximadamente el 40% del total. Nosotros ese dato, casi el 40% de ejecución, lo observamos de manera muy positiva porque no hemos llegado, nos hacen falta prácticamente 2 meses al corte de este periodo y nos faltarían 2 meses para llegar al semestre, que deberíamos tener, si fuera lineal la programación, un 50%. Lo que claramente nosotros vamos a estar superando y posiblemente en unos programas adelante vamos a poder compartir, porque en todas las programaciones que estamos revisando y las ejecuciones que tenemos de proyectos nos hace indicar que vamos a tener una buena ejecutoria al primer semestre del año, cuando hagamos el corte del primer semestre. Estando pendientes por ejecutar entonces el 61%. Esos proyectos significa que nosotros estamos trabajando, como lo hemos mencionado también en algunas ocasiones, que trabajamos en 37 ciudades de manera simultánea, en algunas de ellas de manera a la par el tema del agua potable y el saneamiento. Tenemos 17 ciudades intervenidas con sistemas de agua potable y 20 ciudades intervenidas con sistemas de alcantarillado sanitario, que en muchos de los casos son nuevos sistemas, familias que nunca habían tenido un sistema de alcantarillado sanitario y que una vez que estén finalizados nos va a poder permitir restituir este derecho a unas 167,000 familias en lo que es el tema del alcantarillado sanitario y unas 108,000 familias en lo que es el tema del agua potable, una vez que estén finalizados estos proyectos. Nosotros consideramos que es un presupuesto que se va ejecutando acorde a las proyecciones. Y es un presupuesto histórico. Es un presupuesto histórico. Hemos venido diciéndonos que año con año se viene elevando cada vez más la varita, ¿no? Que decimos, el umbral que nosotros tenemos el año anterior. El año pasado ejecutábamos 3.800 millones, este año vamos por 4.200 y aspirando nosotros siempre que al final del año, en una reforma presupuestaria, pudiéramos estar yendo a la Asamblea Nacional a solicitar una extensión de este monto para poder nosotros realmente poder llegar a una mayor cantidad de familias. Ahí estamos hablando de ciudades muy importantes en cuanto a la cantidad de población se refiere. Estamos hablando en el tema de agua potable, ciudades como Jinotepe, ¿verdad? En agua y saneamiento como Jinotepe y Chichigalpa, ¿verdad? Son ciudades muy densamente pobladas. En el tema de agua potable hablamos como ciudades como León, ¿verdad? Que lo hemos compartido en algunas ocasiones, que son proyectos de mucha magnitud y que ahí podemos estar viendo unas imágenes. Solo el traslado de la tubería de Corinto hacia León fue todo un tema de logística muy importante porque hablamos de aproximadamente unos 180 kilómetros de tuberías que vamos a estar se están siendo instaladas en la ciudad de León en el tema del agua potable. El sistema de agua potable de Moyogalpa, como podemos ver ahí, ya ese es el tanque nuevo que se está construyendo, ya está prácticamente siendo izado todo lo que es la estructura. Es una estructura que lo hemos compartido, es una nueva tecnología, son tanques de acero vitrificado, completamente montables o desmontables en el momento que se quiera, depende cómo se quiera ver. Ahí vemos un grupo de compañeros que están en el proceso de armado de estos tanques, ¿no? Y así podemos hablar de que, como decimos, son 108,000 familias que estos proyectos, una vez estén finalizados, nosotros vamos a estar en muchos casos mejorando los horarios de abastecimiento, pero incluso en el sistema como Altagracia o Moyogalpa, hay todavía algunas familias en algunas comunidades que no cuentan con un sistema
podríamos decir, formal de abastecimiento de agua potable. Algunos se abastecen de algunos pozos, algunos de comunitarios, pero en el caso del agua potable de la isla completa, sí va, además de las ciudades como cascos urbanos de Moyogalpa y Altagracia, se va a incluir casi prácticamente todas las comunidades que están en la isla de Ometepe, ya que el proyecto de agua potable prácticamente le va a darle vuelta pues prácticamente a toda la isla en una especie de anillo que nos va a permitir abastecer a todas las familias que están en comunidades como San José, todas las comunidades que tenemos nosotros aquí en el sector de Altagracia y Moyogalpa. Entonces nosotros consideramos que, como les decía, este tema del presupuesto está siendo ejecutado de una manera muy importante. Hay una novedad en este año que estamos, además de sistemas de agua potable, ahí está incluida también la construcción de algunas nuevas oficinas, podríamos decir, que nos va a permitir también mejorar la atención a las familias cuando hacen su gestión. Estamos hablando de no menos de 6 nuevas, algunas remodeladas, prácticamente la mayoría son remodeladas, pero que prácticamente van a quedar con unas muy buenas condiciones para poder atender a nuestra familia. Se incluye además la construcción de un centro regional de atención inmediata que está ubicado en la ciudad de León, que eso nos permite ya en una estrategia que la venimos trabajando desde hace algunos años, tener centros para atender de forma regionalizada las incidencias, ¿no? Entonces eso nos da mayor capacidad de respuesta ante las incidencias. Y una planta también que nos va a permitir seguir avanzando en el tema de la sostenibilidad de Nacal, que es la finalización de una planta de energía que está instalada en la planta de Managua y que va a funcionar a base del biogás que se produce en esta planta. ¿Esas estaban en proceso de licitación? No, esa planta ya está en ejecución. La que está en proceso de licitación es una planta solar que va a estar ubicada en el sector de Malpaisillo, que estamos en el proceso no todavía de culminación del proceso, que viene en una estrategia clara de nuestro gobierno. Esa es la de biogás en Managua. La planta de biogás de Managua. Esta está en un estado ya muy avanzado de ejecución. Prácticamente nosotros estamos aspirando que como en el mes de julio, más o menos julio, agosto, ya esté operativa y ya esté posiblemente generando, ¿no?, 1 megavatio de energía con producto, ¿no?, ya de la propia planta. Esto también viene a contribuir en una manera muy importante en seguir fortaleciendo la planta con una imagen que tiene de modelo a nivel mundial, podría decir yo. ¿Verdad? Han venido, esta planta ha sido visitada por diferentes hermanos de varios países, tanto centroamericanos como de América del Sur, incluso fuera de nuestro continente, porque es una planta que es muy eficiente en cuanto al costo de tratamiento de metro cúbico de agua versus lo que se gasta. Entonces eso llama mucho la atención, ¿no? Entonces ha sido, incluso esta planta ha ganado premios internacionales, ¿verdad? En algunas competencias que se hacen a nivel mundial, tiene 3 o 4 premios como que recuerdo ahorita que han sido concursos internacionales y que esta planta de Managua ha participado y ahora que nosotros estamos ya instalando la generación con el biogás, va realmente posiblemente a subirle todavía un poco más el estándar. Pero además, aprovechando que estamos hablando de esta planta de Managua, ya nosotros la semana pasada, nosotros presentamos ya lo que es el estudio de impacto ambiental. Nos hicimos una presentación pública de lo que es el estudio de impacto ambiental, de lo que es el proyecto de extensión del alcantarillado sanitario de Managua, que está enmarcado en todo un programa que le llamamos el saneamiento de la ribera sur del lago. Ese con el financiamiento del BESI. Ese es un financiamiento del BESI, del KfW, del Banco Alemán KfW. Estamos hablando de unos 185 millones de dólares. ¿Y qué significa ya hacer el estudio de impacto ambiental? Prácticamente son de las últimas etapas en toda una serie de actividades que lleva el iniciar ya la ejecución de una obra, que en una consulta pública se presentan los diferentes actores, pobladores, donde va a estar emplazado el proyecto, para que tengan a bien conocer y poder incluso hacer su señalamiento a lo que tiene que ver con todo el aspecto ambiental de un proyecto en particular. En este caso, y como decía, aprovechando que estábamos viendo lo de la planta, ya nosotros hicimos la presentación de Managua, que nos va a permitir ampliar
esta planta que estábamos viendo que va a generar 1 megavatio de energía, nos va a permitir ampliarla con este programa que va a iniciar. Prácticamente se le va a incrementar hasta el 30% más o menos de capacidad de tratamiento de agua. Actualmente trata unos 182.000 metros cúbicos la planta de Managua, y una vez que nosotros ya tengamos esta extensión va a poder atender hasta unos 243.000 más o menos metros cúbicos por día, ¿no? Eso significa que el paso hacia el saneamiento del lago va adquiriendo un nivel mayor, ¿no?, de avance. Además, esas imágenes que están ahí es la presentación que hicimos esta semana. Tuvimos una participación de más de 150 representantes, ¿no?, de todos los distritos de Managua, representantes de instituciones del Estado, ¿verdad?, donde fue compartido y presentado este estudio como en una presentación pública, como lo demanda el decreto, ¿no?, establecido para este tipo de proyectos. Pero además, en el proyecto de la Ribera Sur, detrás de que nosotros presentamos ahorita ya el estudio de impacto ambiental de la ciudad de Managua, también que además incluye unos 30 kilómetros de colectoras. Hablamos de colectoras, son los diámetros mayores de un sistema de alcantarillado sanitario. Hablamos que son como las autopistas, ¿no?, de los sistemas de alcantarillado sanitario, donde ahí se van conectando las calles secundarias, en este caso son las subcolectoras, que nos permiten a su vez dándole factibilidad a más barrios, para que se vengan conectando más barrios al sistema de alcantarillado sanitario público. En este programa de la Ribera Sur, que también nosotros estamos próximos a iniciar, tenemos también el proyecto de Ciudad Sandino de alcantarillado sanitario. Está programado ya en los próximos días hacerse la presentación del estudio de impacto ambiental, el proyecto de agua potable de Tipitapa y el alcantarillado sanitario de Tipitapa también. Es decir, en resumen, ahí tendríamos en Tipitapa el agua potable y el alcantarillado sanitario, Ciudad Sandino y Managua. ¿Cuál es la expectativa que tenemos nosotros alrededor de estos proyectos? Es que este año, ya a partir estamos en mayo, posiblemente en mayo, junio, estén saliendo los primeros procesos de licitación ya de la obra, ¿verdad? Y cumpliendo con todo el rigor de esta fuente financiera, nosotros estamos aspirando a tener contratado allá tal vez por octubre, contratadas las obras de ejecución, posiblemente estar dando ya el primer adelanto a las empresas, y ya noviembre, diciembre, posiblemente ya estemos en el terreno, ya con el inicio de las obras. Ese es el plan que tenemos trazado. Este es de gran magnitud, ¿verdad? Y le daría otro salto también a la capital. Sí, y además este proyecto, recordemos, se traslapa con el otro programa que existe con la parte de Japón, en la parte del saneamiento del lago también, que se trabaja con la alcaldía, se trabaja con el Ministerio de Educación, con ENACAR. Ese va a ir paralelo con Ese va paralelo. La idea es hacer replicar una experiencia que tienen los japoneses del lago Biwa. Es un lago muy similar en extensión y con las características más o menos que tenía el lago, y que los japoneses, ¿no?, en base a su experiencia, se va a replicar aquí en Nicaragua, de tal manera que el lago, además de que estamos haciendo obras para quitarle una buena parte de la carga contaminante que le está cayendo, va a haber todo un trabajo desde las escuelas, desde diferentes aspectos de la alcaldía de Managua, en este caso, y las alcaldías que tienen que ver con, que están alrededor de la cuenca del lago, de tal manera de que el lago, posiblemente, esa experiencia de Japón tomó 30 años, ¿no? Y el lago es increíble cuando uno ve la experiencia y ve dónde está ahora. El lago que era prácticamente como el lago de Managua, y uno ve hasta dónde está ahora, a eso estamos aspirando nosotros. Obviamente, para llegar a alcanzar ese objetivo, es importante, sí, comenzar a quitar todo lo que es la carga. Y estamos hablando de que estos proyectos en su conjunto, entre lo que es Tipitapa, Ciudad Sandino y Managua, ¿qué es lo que va a significar ya en la práctica en cuanto hablamos de carga orgánica que se le va a quitar al lago? Estamos hablando de por lo menos unos 80.000 metros cúbicos por día. Estamos hablando de unos 89 millones de litros de agua que se van a sumar a que no sigan cayendo en el lago de manera cruda. Es decir, estamos hablando de un aporte muy importante, muy estratégico, tiene que ver con nosotros. En algún momento le llamamos el área, es un área casi prácticamente metropolitana, porque se junta, ya estamos hablando de Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa,
es prácticamente una misma ciudad y donde al hacer conteo de las familias que habitan en estas 3 ciudades, estamos hablando de no menos del 40%, entre el 35 y el 40% de toda la población urbana del país. Entonces, realmente el impacto que tiene este proyecto en cuanto al saneamiento recubre una importancia muy alta. Son recursos también muy importantes de inversión y realmente viene a encajar en toda esta lógica que viene desarrollando el gobierno para seguir avanzando, ¿no?, en esta lucha contra la pobreza, porque cuando uno ve la planta de Managua, muchos ni la conocemos, posiblemente ni sabemos dónde está ubicada, pero para que ese milagro que tenemos ahí realmente, maravilloso milagro, diría yo, de todo ese paseo que tenemos en El Salvador Allende, es gracias al milagro, es posible realmente porque tenemos una planta que está, que a partir del 2009, que entró en funcionamiento, no permite que 182 millones de litros de agua estén cayendo de manera cruda en el agua de Managua. Entonces, desde el 2009 a esta fecha son millones y millones y millones de litros, que es realmente lo que ha permitido que uno ahora pueda tranquilamente llegarse a sentar ahí en la tarde, a la orilla del lago, literalmente casi con los pies dentro del agua, y tranquilamente degustar de un buen filete o de una buena plática o de un buen café. Sí, aquella contaminación del aire incluso que había antes, ahora ya eso ya desapareció. Usted hablaba de 185 millones de dólares en inversión. Para ese programa nada más. Para el saneamiento del lago de Managua y de la Ribera Sur, o lo de los japoneses es otro monto. Sí, ese es otro monto. Este monto que tiene que ver con el tema, es un tema que tiene que ver más con cambio de hábitos, con cambio de trabajar desde nuestra infancia, desde el Ministerio de Educación, casi como a nivel de pensum, de trabajar el tema de cambio, ¿no? De cambio de mentalidad para evitar la contaminación, pero obviamente también tienen componentes muy importantes que, pues no me gustaría tal vez profundizar, pero sí incluso de poder destacar o poder identificar algunas inversiones que tengan que ver también con la construcción del alcantarillado sanitario. Obviamente la recuperación de cualquier tipo de un cuerpo de agua de este tipo, además de hacer conciencia en la familia, se necesita de inversiones en infraestructura para que lo que está haciendo la fuente principal de contaminación deje de llegar. Ya, obviamente después entonces nos concentramos en otro tipo de actividades que tienen que ver con cambio de cultura, pero nuestro gobierno está haciendo la parte fundamental, podríamos decir, que tiene que ver en primer lugar cortar. Si eso no se ha cortado, podemos hacer conciencia, podemos hacer cualquier cosa, pero obviamente la característica del agua no va a cambiar si no se hacen esas obras de infraestructura. Definitivamente un paso necesario. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el presidente ejecutivo de ENACAL, el ingeniero Ervin Barreda. Ustedes no se vayan, que nosotros continuamos con mucho más. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Estimables televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Conversamos con el presidente ejecutivo de ENACAL, el ingeniero Ervin Barreda. Nos quedamos en el saneamiento del lago, esas buenas noticias de semejante inversión multimillonaria que vamos a tener. Ahora peguemos eso también con un tema del agua potable en la ciudad de Managua. Para seguir siempre en la ciudad de Managua, en el programa de la Ribera Sur, que cuesta 185 millones, habíamos hablado aproximadamente, el componente de Managua representa 65.4 millones de dólares, ¿no? Hay 65. Pero además nosotros ya tenemos con la firma reciente de un contrato con empresas japonesas, hace unas 2 o 3 semanas, se completó las 3 partes, o la cuarta parte, podríamos decir, de un programa muy importante que estamos viendo en pantalla, y voy a tratar de explicarlo, el programa para mejoramiento del sistema de agua de Managua, de una parte, ¿verdad?, de la ciudad de Managua, pero que desde esta parte se atiende una muy buena cantidad de familias. Y explico lo siguiente, este programa más o menos tiene un monto de unos 40 millones de dólares, prácticamente está en ejecución todo ya. Entonces, si tenemos 40 millones de dólares en agua potable y 65 millones en el alcantarillado sanitario de Managua, estaríamos hablando de unos 105 millones de dólares que están siendo invertidos en Managua entre el año 2022, 23, 24 y 25. Posiblemente que estemos ya finalizando todo lo que es la Ribera Sur. Aunque el agua potable va a terminar un poco más temprano. Aquí estamos hablando de un programa de agua potable que está siendo
financiado por 4 fuentes financieras, principalmente, que tiene que ver con una donación del pueblo y gobierno de Japón. Estamos hablando de un préstamo del BID y estamos hablando también de una donación de la Unión Europea a través de que la está siendo operada a través de la ESIT. Entonces, hay un componente muy importante que está ubicado en el macrosector de Altamira, que nosotros le hemos denominado, pero que no se trata del barrio de Altamira. Estamos hablando que estamos haciendo obras para que tengamos unidades de cerca del kilómetro 16 de la carretera Masaya, ¿verdad? Desde ahí nosotros ya tenemos la contemplación de un componente muy importante que tiene que ver con la construcción de 6 nuevos pozos en esta primera etapa, ¿verdad? Que están ubicados, como le digo, desde el kilómetro 16 de la carretera Masaya hasta en San Judo. Este sistema de Managua, que nosotros le llamamos el macrosector de Altamira, también fue financiado desde su inicio y obedece a un plan maestro que fue trabajado con los japoneses en un cierto momento, en años anteriores. ¿Y qué es lo característico que tiene este sistema? Que desde este punto que está aquí de Managua, se abastece, imagínense, sectores desde el kilómetro 15, carretera, desde el 16 más o menos, de la carretera Masaya, abastecemos lugares, por decir algo, en San Judas, ¿verdad? Nadie relacionaría, ¿no?, que estás tomando agua desde un lugar... Cerca de Cargill hasta Managua. Desde la carretera Masaya, a través de tubería, y relaciona estas distancias porque... Hay algo que pareciera como un cliché que se dice que el agua es gratis, ¿no? Lo que cuesta realmente es llevarla hasta nuestros hogares. Y haciendo un poco de link con lo que hablamos al inicio sobre la importancia de utilizar el agua correctamente, ¿verdad? Porque desde el kilómetro 16, más o menos, en la carretera Masaya, usted ve esa línea, llega hasta San Judas, abastecemos un reservorio que está en el sector de la UNAM, incluso hasta la parte del reparto Chique. Entonces, es un sector estratégico del abastecimiento de Managua que están siendo invertidos unos 40 millones y que incluye, entre otros componentes... Esto es adicional a los 185. Sí. El 185 tiene que ver con el saneamiento de la Ribera Sur, tiene que ver más con el tema del alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto es más al sur y al centro. Esto es más al sur y tiene que ver específicamente con agua potable. Entonces estamos trabajando en la parte de saneamiento en Managua y estamos trabajando con la parte del agua potable con este programa. Aquí, como le digo, lo importante es ver que nosotros estamos haciendo sustitución de tubería en el sector de Altamira. Es importante destacar que ya estamos usando tecnología también que tiene que ver con la afectación en menor grado a las familias cuando estamos haciendo una sustitución de tubería, y esta tecnología tiene que ver que se utilizan tuneladoras, ¿no?, para no romper, hacer la zanja abierta sobre la calle, sino ahí podemos ver más o menos un video corto del procedimiento, cómo se hace en Altamira, que mientras estamos trabajando, como conocemos la parte de Altamira, la Centroamérica, este sector de aquí, un lugar bastante transitado, está traficando la gente y prácticamente la gente no estamos invadiendo, ¿no? El tráfico es poco invasiva, ¿no? Y solamente se hacen un par de ventanas en un extremo y en tramos aproximados de 80 metros se va instalando tubería. Prácticamente estamos llegando ya, hemos instalado más de 2 kilómetros de tubería ya, estamos cambiando una tubería de asbesto cemento prácticamente los años 70 prácticamente, que está instalada en este sector de Altamira, que se daña mucho, que hay muchas pérdidas, que nos hace realmente ser menos eficientes en el abastecimiento de agua. Está siendo cambiada, sustituida por tubería que le llamamos nosotros de polietileno de alta densidad, es una nueva tecnología, ¿no?, que además nos permite ese tipo de instalación. Que nosotros lo consideramos que es interesante porque también venimos modernizando las formas de intervención en las ciudades, ¿verdad? Ya no afectamos... o se afecta de menor manera a la población. Igual con este tipo de tecnología nosotros vamos a cambiar aquí en Managua, que es parte de este programa, se van a cambiar aproximadamente entre 9 y 10 kilómetros de tubería. Ya llevamos 2 kilómetros de tubería, vamos a cambiar un tramo aquí en la carretera Masaya, ¿verdad?, que esperamos con eso reducir bastante esas afectaciones que se da
de rompimiento de la tubería en la carretera Masaya, con lo que implica, ¿no?, de afectación en el tráfico, etcétera. Tenemos un componente importante que tiene que ver con la construcción de un tanque, que va a ser prácticamente empatando el récord con otro tanque que tenemos en el mismo sector, el tanque más grande prácticamente que hemos construido en el sector de Bataola Norte, para atender el sector de Azozosca, que es un tanque de unos 1.200.000 galones aproximadamente y que va a ser construido por esta empresa japonesa. Tenemos la construcción y equipamiento de equipos electromecánicos que nos van a permitir ser más eficientes en cuanto a consumo de energía, en cuanto al manejo hidráulico de la red de agua potable como le decía, la construcción y equipamiento de unos 6 pozos. ¿Qué estamos aspirando nosotros? Que de cara al próximo verano, con esta incorporación de unos 6 pozos que estamos esperando no menos de 6.000 galones por minuto, porque estamos pensando en pozos de 1.000 galones por minuto, nos va a dar realmente las condiciones para que el próximo verano todo lo que es este sector desde el kilómetro 15 de la carretera Masaya, a ambos lados de la carretera, las colinas, etcétera, todos estos sectores que están aquí, hasta por el sector de la rotonda prácticamente de Metrocentro, estamos hablando del sector de aquí por San Judas hasta los repartos Chic, estamos hablando de que vamos a estar ahí trabajando alrededor con impacto bastante directo de unas 70.000 familias, entre 50.000 y 70.000 familias que van a ver de alguna manera mejorado lo que es el servicio de agua potable, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que este proyecto, que como decimos, ya se completó todo lo que tenía que el componente con este inicio de la ejecución de $13 millones de la donación de Japón, nos está dando una intervención en la ciudad de Managua, que es importante, ¿no?, porque es nuestra capital y donde ya, según algunos registros de la alcaldía, habemos 1.500.000 personas habitando aquí en la ciudad. Necesitamos también hacer inversiones muy importantes, que aquí lo estoy yo ratificando, que estamos hablando de unos $105 millones que están siendo invertidos ya prácticamente, están ya sobre la marcha, en tanto en el tema de agua potable y alcantarillado sanitario en lo que es la ciudad. ¿Verdad? Bueno, extraordinario trabajo y beneficioso para millones de personas que vivimos aquí, miles de personas, miles de familias que vivimos en Managua, y ojalá que comience a llover para que ese trabajo se facilite más rápido. Va a afectar tal vez algún trabajo de las cuadrillas, pero para que se restablezcan los reservorios de agua. Sí, hay 2 características, ¿no?, que son bien marcadas en Anacal. En el verano, el tema del desabastecimiento, en algunos casos ya en la parte más crítica, pero además entramos a otra etapa que tiene que ver mucho también con comportamiento de nosotros mismos, que es con las redes del drenaje de alcantarillado sanitario, ¿no?, porque hay muchas conexiones de casa, algunos los utilizamos realmente como basureros, los pozos de visita, y entonces eso nos complica en alguna medida durante el invierno, pero bueno, estamos preparados y posiblemente en otra ocasión vamos a hablar de cómo nos estamos preparando ya de cara a lo que es el otro escenario, ¿no?, que es el escenario invierno, ya plan invierno. Próximo día vamos a hablar del plan invierno. Muchas gracias, ingeniero Erwin Barreda, por habernos acompañado. Gracias a usted, don Adolfo, siempre. Gran trabajo siempre el de Nacal. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga. Todos nos veremos mañana. Que tengan buena noche. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.